El apóstol Pablo pone muchos ejemplos para que logremos entender el llamado de Dios y qué elegimos, qué decisión tomamos nosotros. Cuando dice, ¿por qué Dios reprocha y quién se va a resistir a la voluntad? El apóstol Pablo dice, al contrario, ¿quién eres tú que contestas a Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntar a su creador por qué me hiciste así? No se puede. Dios, es nuestro hacedor. Dice, pone el ejemplo del alfarero. Eso es un ejemplo humano. El alfarero puede hacer de la misma masa tanto vasos de honra como vasos de deshonra, ¿verdad? Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira, mire lo que dice, y hace notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Tú decidiste hacer lo malo, Dios te va a usar como un instrumento de juicio, como un instrumento para la destrucción. Pero si tú eliges la luz, Dios te va a usar y te va a usar como un instrumento de su gloria. Y mire lo que dice el 23 y el 24. Lo hizo para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, a nosotros. Gloria al Señor, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también dentro de los gentiles. O sea, los hijos de la promesa están tanto en los hijos de Israel como en la nación de Israel, como en los restos de las naciones gentiles. Y luego dice, miren, varios ejemplos. Dice el 25. A los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío. A la que no era amada, amada mía. 26. Y en el lugar donde fue dicho, no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Eso es toda la gentilidad, todos los que no pertenecíamos a ese pueblo elegido llamado Israel. Y mire lo que dice Isaías el profeta acerca de Israel. Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Miren qué interesante es leer con entendimiento la palabra. Se explica por sí sola. El 28. El Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. No va a añadir nada de lo que ya está escrito. Isaías predijo, si el Señor, hablando de Israel, no nos hubiera dejado descendencia, mire lo que dice, habríamos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Lea usted la historia de esas dos naciones. ¿Quién quedó de sobreviviente de esa nación? Nadie. Usted me dirá, sí, Lot y sus hijos. Sí, pero ellos no eran de Sodoma y Gomorra. Ellos eran israelitas y se fueron a meter ahí. Eran hijos de la promesa y se fueron a meter a Sodoma y Gomorra. No eran de ahí. De Sodoma y Gomorra no hubo ningún remanente. Todos perecieron, todos murieron. La razón del tropiezo de Israel, dice el verso 30 al 33. Los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron la justicia, que es por la fe. Pero Israel que iba tras la ley de justicia no la alcanzó, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iba por fe, sino que por obras y tropezaron, tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo, una roca de escándalo, el que crea en él no será avergonzado, porque Israel se creía suficientemente bien fuerte como para adquirir su justificación, su santificación
por sus obras y no por medio de Jesucristo. Como decir, no te necesitamos y nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Y nadie llega al Hijo si el Padre no lo lleva. Yo quiero terminar con una lectura de Primera de Pedro, capítulo 2. Les voy a leer los versos 7 al 10, que dice: este precioso valor es, pues, que nosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaba también destinados. Pero vosotros, miren, los hijos de la promesa, los que creen en Cristo, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Vuelva a leer esa porción de Primera de Pedro, capítulo 2, del 7 al 10. Es glorioso. Que el Señor te bendiga y te guarde.